Saludos y muy buenas noches. Arranca El Escenario. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión, en este espacio de debate que Alacantí Televisión les lleva hasta cada uno de sus hogares los jueves por la noche. Como hemos ido avanzando en nuestra programación en los últimos días, hoy es un escenario especial, un escenario que teníamos ganas y también ilusión porque nos visita el alcalde de Alicante, el señor Luis Barcala, para hablar de todas las noticias, de toda la actualidad de nuestra ciudad. 60 minutos por delante para hablar de los temas importantes que nos afectan a todos los alicantinos. Como es habitual en este programa, lo vamos a hacer a ritmo de tertulia, prácticamente a ritmo de conversación, y son muchos temas. Vamos a intentar tratarlos todos para hacer desde Alacantí Televisión una especie de estado de la ciudad de Alicante. Intentar comprender dónde estamos en este inicio ya avanzado de 2026, los proyectos más importantes que esta ciudad va a ver la luz a lo largo del año. No me entretengo, sé por experiencia que nos va a faltar tiempo, con lo cual saludo ya al alcalde de Alicante, al señor Luis Barcala, a quien agradezco que se suba conmigo al escenario aquí en Alacantí Televisión. Pues, alcalde, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Hacía tiempo que no venía y más a este formato múltiple. Creo que es una gran oportunidad de poder, pues a través de Alacantí TV, pues, charlar ya no solo con los contertulios, sino con todos los alicantinos que nos están viendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Como lo hemos hecho cuando ha estado en nuestro plató, vamos a intentar ser didácticos, vamos a intentar abordar todos los temas importantes que escuchamos muchas veces en el Pleno a nivel farragoso. Vamos a intentar cocinarlos para nuestros televidentes y para los alicantinos, para comprender algunos de ellos y también para actualizar, ¿no?, a día de hoy cómo está la ciudad de Alicante. Lo dicho, gracias, alcalde, por estar con nosotros. Y le presento a nuestra mesa de redacción esta noche, a los periodistas que nos acompañan, a quienes usted pues conoce bien, porque conoce a los medios de comunicación, aparte de su faceta como alcalde, siempre lo recuerda cuando está con los medios. Es hombre de radio y es hombre de medios de comunicación. Ha participado en muchos de ellos. Por ejemplo, está con nosotros Iván Muñoz, es periodista y actualmente es el director de la agencia de comunicación y marketing Comunica Alicante. Iván, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Encantado de volver a estar con vosotros. Gracias por estar en El Escenario, habitual comentarista del Escenario, como también es el delegado en Alicante del diario digital El Español, Héctor Fernández, quien habitualmente se sienta conmigo en esta mesa, y hoy le agradezco también que dé su punto de vista, como le leemos a cada día, con el alcalde de Alicante. Héctor, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, y especialmente a ti, Tomás, y al alcalde. Y completa nuestra mesa de redacción en esta noche de actualidad, en este escenario, José Vicente Pérez Pardo, a quien leemos todos los días también en el diario alicantino digital Todo Alicante. Hola, José Vicente, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Como hemos comentado, vamos a intentar cambiar un poco el formato, vamos a intentar que sea lo más ágil posible para tratar temas que sé que les interesan a todos ustedes, porque nos lo trasladan a nuestra redacción y también, la verdad, en el día a día, y se agradece pues cuando nos dicen que nos ven o nos vemos por la calle. Vamos a intentar tratar con diligencia los temas de Alicante. Alcalde, empezamos por el caso del Snaus. Hemos hablado de ellos, nuestros televidentes lo conocen, el caso de esa adjudicación irregular de viviendas que afecta a empleados, a funcionarios, tanto del Ayuntamiento de Alicante como también de la Generalitat. Su impresión a día de hoy es que el Ayuntamiento, usted mismo, está contento de cómo se ha afrontado el tema. ¿Cree que la reacción ha sido la adecuada de cara a la ciudadanía? Bueno, creo que la reacción no podía ser otra. Es decir, desde el momento en el que tengo conocimiento de esa situación, es decir, desde el 27 de enero, que es cuando desde el Servicio de Patrimonio se envía a la Secretaría General un informe que me hace llegar el vicesecretario general. Desde ese momento entiendo que se ha producido algo absolutamente indeseable, y es que unas viviendas cuyos destinatarios tenían que ser personas que cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda pública protegida,
pudiera darse el caso, y en eso está la investigación, pudiera darse el caso de que no hubiera llegado realmente a las personas que efectivamente cumplían con las condiciones necesarias. Y en particular pues se presentaba algo que políticamente, al margen de lo jurídico, políticamente pues había que dar una respuesta inmediata, y es que una de las adquirentes en este caso pues era la concejala de urbanismo, y bueno, salía a relucir algún otro cargo como era el de una directora general. Inmediatamente quiero recordar el íter de los acontecimientos. El día 27 tengo conocimiento, el día 28 ordeno la apertura de un expediente de averiguación de hechos. El expediente se abre antes incluso de que haya saltado el jueves a los medios, y el mismo viernes ya hay medidas adoptadas, sobre todo las que afectan al entorno político, es decir, está la dimisión de la propia concejala de urbanismo, está la dimisión de la directora general, que son los cargos de confianza que políticamente dependían de mí, y a partir de ese momento se abren también una serie de expedientes informativos relativos a funcionarios. No generalicemos en ningún caso, estoy hablando de dos arquitectos municipales que pudieran haber participado en los expedientes relativos tramitados en el ayuntamiento, pudieran haber participado, y que eran adjudicatarios de viviendas, es decir, todo lo relativo a cómo se ha tramitado y lo que es competencia del ayuntamiento. Quizá en este momento, tú antes en la introducción comentabas ser pedagógicos, y yo creo que esta es una gran oportunidad para explicar el papel de cada una de los actores. El Ayuntamiento de Alicante tiene un suelo público, que es en 2016, recuerden, el 2016 gobernaba el tripartito de izquierdas, se toma la decisión de ese suelo público destinarlo a vivienda protegida, y además hacerlo por promoción, no por promoción pública, sino por promoción privada. Cuando yo llego al gobierno en el año 2018, ese expediente ya está en contratación. Obviamente a mí me parece que es un proyecto interesante el tener vivienda pública en una zona como Playas. Aprovecho que la tramitación ya está tan sumamente iniciada, y lo que hago es que concluyo el expediente de contratación, que era el de la enajenación, la venta del suelo. Por tanto, primer expediente que tramita el Ayuntamiento de Alicante y del que es responsable es el de la venta del suelo a quien se lo adjudica, que en este caso es una cooperativa. El segundo expediente es el relativo a la licencia de obra, es decir, lo que se va a construir en ese edificio. Esos dos expedientes, esas dos cosas, vender la parcela y la licencia de obra, es la competencia del ayuntamiento, y es en lo único que interviene el ayuntamiento. La adjudicataria, en este caso la cooperativa, es la responsable de captar a aquellos cooperativistas, es decir, a aquellos futuros compradores que cumplan las condiciones para adquirir una vivienda. Captarlos y hacer ese filtro. Posteriormente, y una vez que se termina el edificio, recabar toda la información de cada uno de los adquirentes y hacerles la venta. Y por último, es la Generalitat la que tiene que visar el que todos y cada uno de los compradores cumplen con las condiciones. Por tanto, aquí el papel de cada uno está bien definido y bien diferenciado. ¿Qué es lo primero que se detecta? Que el funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda de la Generalitat ha adjudicado, es decir, el encargado de visar que todos y cada uno de los adquirentes cumplen con las condiciones, para empezar, ha dado por buena el que su mujer, arquitecta del ayuntamiento, adquiera una de las viviendas. Y eso es lo que provoca que la Consellería lo suspenda de empleo y sueldo, porque quien tiene que velar porque todos y cada una de las viviendas sean adquiridas por quienes cumplen con las condiciones, parece, presuntamente, que no lo ha hecho bien. Y ahí situamos cuál es el nivel de competencia jurídica de cada una de las partes. La política afecta a qué comportamientos son o no admisibles cuando estamos hablando de un tema tan sensible, por eso la repercusión que ha tenido como es el de la vivienda. Porque si esto hubiera sido de cualquier otra cuestión, probablemente no habría generado tanta alarma social, pero estamos hablando de la vivienda. Y la vivienda es un bien absolutamente esencial. Desde el primer minuto, por tanto,
lo primero que he dicho es que no acepto esta situación bajo ningún concepto. No acepto que se haga trampas para conseguir una vivienda por aquel que no tenga derecho a adquirirla. Que voy a investigar y voy a ir con este tema hasta sus últimas consecuencias. Y he añadido, caiga quien caiga. De hecho, el ayuntamiento pretende personarse, así lo ha autorizado usted, bueno, lo ha provocado, en el proceso como acusación particular en defensa del bien general. Esto es el último movimiento que se espera para la semana que viene, prácticamente ya, el presentarse como acusación particular. Así justificamos la denuncia que inmediatamente, creo que fue el lunes, interpuse ante la Fiscalía. Dice, ¿por qué el interés general? Bueno, porque había un suelo público, un suelo que era del ayuntamiento, que nosotros pusimos en el mercado para que a personas que cumplían los requisitos para acceder a una vivienda protegida accedieran a esa vivienda, y si eso no ha pasado así, yo tengo la obligación de defender el interés general, que es el interés del ayuntamiento cuando comercializó ese suelo, ¿no? Lo puso a disposición de una promotora para que llegara a unas personas, y tiene que llegar a esas personas. Ahora estamos a expensas de dos investigaciones. Por un lado, la investigación que la propia Consellería está haciendo, revisando todos los expedientes a ver si se cumplen o no. Comprobarán que no es el ayuntamiento el que revisa esos expedientes, sino que es la Generalitat la que lo está revisando, porque es la responsable de ello. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo es adoptando todas las medidas necesarias para continuar con la investigación que se está haciendo a nivel judicial. Lo dije desde un principio. Fíjate, nos requirió el juzgado para aportar la documentación de dos expedientes. Aportamos esos dos expedientes, todos los expedientes que habíamos tramitado, y absolutamente el 100% de toda la documentación de la que hasta ese momento disponíamos. Y seguiré aportando al juzgado toda la información que vaya recabando, porque quiero que se depuren responsabilidades. Y si son penales, pues mala suerte. Alcalde, en el pleno que se trató en exclusiva este tema, le vi más enfadado que nunca, eso está claro, le vimos, yo creo que los alicantinos más enfadados que nunca. Al final la oposición, que hace causa de este tema a nivel político, prácticamente se centra, o todo se centra en intentar saber si usted conocía o no el caso. ¿Usted conocía el caso, alcalde? No, lo he dicho, lo dije en la comparecencia y creo que lo dejé clarísimo, porque era la pregunta nuclear. Es decir, se me solicitó un pleno extraordinario que, recuerden, convoqué inmediatamente para pedir explicaciones. Yo creía que las explicaciones que me iban a pedir eran relativas a si los pisos habían sido adjudicados a personas que cumplían o no cumplían, si el ayuntamiento iba a tomar medidas, muchas más medidas, en primer lugar, para retrotraer, es decir, para que quien no tuviera derecho a ese piso no lo tuviera, y en tercer lugar, sobre medidas para que estas cosas no vuelvan a suceder. Yo pensaba que esa era la buena voluntad, ¿no? Pero al final lo único que se buscaba era una responsabilidad política en base a un conocimiento que yo creo que lo dejé sumamente claro. Cuando la concejala de urbanismo adquiere la vivienda, o sea, es que yo no tengo el más mínimo conocimiento de que ha adquirido o que va a adquirir esa vivienda, ¿vale? En absoluto. Les recuerdo que además incidí mucho en cómo me habían formulado la pregunta para contestarla. Y incidí mucho en el hecho de que además coincidió en uno de esos periodos que la concejala estuvo de baja, sencillamente por baja de maternidad, en fin, por distintas complicaciones que no viene al cuento contarlas, ¿no? Abro la mesa, alcalde, de redacción con los periodistas que ya hemos presentado. Héctor, tu mirada, alguna pregunta, tu apreciación en torno a este caso y a la actualidad a día de hoy. Yo creo que se ha hecho mucha demagogia, y así lo he publicado en mis columnas en El Español. Se ha hecho mucha demagogia en este asunto, entre otras cosas porque, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero entre otras cosas porque he leído y he visto en televisión que eran casas para personas vulnerables. No son casas para personas vulnerables simplemente por el hecho de lo que costaban en 2018, que eran casi precio de mercado. Entonces, a mí sí que me gustaría que el alcalde explicase, aunque no fue su competencia, porque fue en 2016, ¿por qué se elige que en un suelo público se hagan viviendas de protección público-privada
como de protección privada, en este caso, hechas por la iniciativa privada, en vez de hacer viviendas de protección oficial para personas vulnerables? ¿Por qué cree que se toman esas decisiones? No lo sé, esa es una de las cuestiones que yo en mi comparecencia planteé a la oposición. Es que esa respuesta la tiene que dar la oposición, no la puedo dar yo, porque fue el tripartito el que adoptó esas decisiones, ese suelo para ese tipo de vivienda y por gestión privada. Ninguna de las tres cosas es una anomalía, en absoluto, pero en absoluto. Quiero dejarlo bien claro, ¿vale? Y el hecho de que en esa zona, pues una vivienda que en realidad es una vivienda para clase media-baja, es el segmento. Alicante no tiene ese producto en el mercado, es decir, la vivienda o es muy cara o es una vivienda que por sus propias circunstancias es tan sumamente barata que no quiere, mucha gente no accede o no quiere acceder a esa vivienda. Sin embargo, en esa franja intermedia, media-baja, no hay vivienda, no la había antes, y es importante que haya vivienda de todo tipo, ¿vale? Y este producto respondía a eso. En cuanto a la gestión privada, es algo absolutamente normal y habitual. En estos momentos el Ayuntamiento de Alicante está promoviendo como ayuntamiento viviendas, y si queréis ahora os comento las últimas que hemos terminado y hemos entregado, como promotora, es decir, el ayuntamiento actúa como promotora y hace las viviendas de principio a final y sí las adjudica. Y luego, por otro lado, en el Plan Vive, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante es poner a disposición de la Generalitat suelo público, que a su vez se licita, como ha pasado aquí, y se licita para que por promotoras privadas se haga vivienda protegida, de todo tipo, de todos niveles, para que haya acceso a la vivienda por todo tipo de personas, ¿no? Vale, pues nosotros creemos que es tan válido uno como otro. Si el caso del Lesnaus lo que pone de manifiesto es que las reglas del juego para exigir qué medidas hay que exigir de cumplimiento para quienes acceden a esas viviendas y cómo se comprueba y se controla que efectivamente llegan ellas, hay que cambiarlas, es que ahí está la clave. Y lo dije creo que en mi primera comparecencia. En mi primera comparecencia dije que una de las patas que había que revisar era ese modelo de requisitos y de verificación, porque si no luego pues, se presta a que la gente pueda hacer trampas, ¿o no? Hasta ahora hemos visto que la Generalitat ha detectado 10 o 18 casos de 140. Es que puede que haya 120 o más personas que sí cumplen y sí tienen derecho a esas viviendas. Estamos prejuzgando, y yo he oído verdaderas barbaridades, que los ricos le quitan la vivienda a los pobres. Eso, como tú bien has dicho, Héctor, eso es pura demagogia, y eso es mentir. Y yo creo que con un tema tan sensible como el de la vivienda no se puede estar mintiendo. Hablemos de la vivienda en Alicante, sin duda, la gran preocupación, podemos decir, de los españoles en general, de los alicantinos también en particular. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Alicante? Algo ha apuntado ya Luis en esta materia. Hace poco se asignaron esas 24 viviendas sociales en los apartamentos del Portón, al tiempo que también se están avanzando en las obras de promoción municipal en San Gabriel, creo que son con 15 viviendas para la gente más joven. ¿Cómo ataca el problema de la vivienda? ¿Hasta dónde puede llegar un ayuntamiento? ¿Cuáles son los planes que tiene el Ayuntamiento de Alicante? Bueno, para empezar, a mí me gustaría recordar que al mismo tiempo que se produce un tema, salta el tema del Lesnaus, el Ayuntamiento, este equipo de gobierno está adjudicando 24 viviendas sociales, estas sí sociales, para gente con escasos recursos. Bueno, pues todo el proceso, no solo el de construcción, hablo del Portón, no solo el proceso, sino además todo el proceso de selección y adjudicación de los beneficiarios lo ha hecho el Ayuntamiento. No ha habido ni una sola réplica, ninguna. Y además con una transparencia absoluta. Todos los casos se llevaron a la Junta del Patronato Municipal de la Vivienda, donde están todos los partidos políticos, los mismos que ahora mismo pues están pidiendo de todo. No pudieron objetar absolutamente nada a todo este proceso y se han adjudicado las 24 viviendas. Y yo creo que ese proceso, que es ejemplar, lo que hemos hecho ha sido, cara a los pliegos para la promoción en San Blas de la calle Ceuta, que son otras 32 viviendas, lo que hemos hecho ha sido endurecer los pliegos
con más requisitos, precisamente para asegurarnos de que de ninguna de las maneras nadie que no tenga derecho pueda acceder a una de esas viviendas. Y por tanto aprendemos de lo que estamos viendo. Se prohíbe completamente la comercialización previa de las viviendas en tanto en cuanto no estén calificadas como viviendas protegidas. Es decir, nadie puede dar de antemano por hecho que va a quedarse con una de esas viviendas. En segundo lugar, hay que contar con la autorización de la Consellería de Vivienda para iniciar la propia comercialización, de tal manera que las administraciones podamos supervisar las condiciones, ¿vale? Y bueno, y una serie de criterios más que lo que hacen es endurecer los requisitos por los que se puede acceder, pero que vamos a seguir haciendo vivienda social, que no quepa la menor duda, porque es que necesitamos vivienda y vamos a seguir trabajando. Y el hecho de que haya surgido este escándalo, que lo es, el del SNAUS, no va a impedir el que sigamos haciendo las cosas con máxima transparencia y con máxima seguridad. Porque a mí me hace mucha gracia que los que más protestan son los que nunca hicieron ninguna vivienda social. Y les recuerdo que la competencia de vivienda era del Botánico y el Botánico en 8 años hizo 0 viviendas sociales en la ciudad de Alicante. 0. Ahora son muy exigentes con las que estamos haciendo los demás, pero no pueden explicar por qué no hicieron ninguna. Y frente a situaciones anómalas y no queridas como puedan ser las que estamos hablando del SNAUS, la respuesta no puede ser no hacer vivienda, dejar sin vivienda a los miles de alicantinos que la necesitan. Creo que la respuesta es hacerlas, pero hacerlas bien. El tema de la vivienda, José Vicente, uno de nuestros temas, como no puede ser de otra manera, de debate más continuo en nuestro escenario. Sí, claro, es una necesidad que tiene muchísima gente y sobre todo la imposibilidad que está a los precios actuales, con lo cual no sé si será necesaria una intervención tanto en el mercado de la vivienda como si sacar a la calle viviendas públicas como está haciendo el Ayuntamiento de Alicante, no solo en el Portón. Yo le quería preguntar también al alcalde, creo que tú lo has dicho, el tema de las viviendas de los edificios antiguos maestros en San Gabriel, por ejemplo, cuando estará, y también anunció un segundo bloque de un modelo que ha triunfado a nivel nacional, yo creo que en parte de Europa, que son las viviendas intergeneracionales de la Plaza de América, un segundo bloque en Benalúa. ¿Cómo van esos proyectos? Pues el de San Gabriel está ejecutándose en este momento. Las viviendas, pues yo calculo que en unos meses estarán terminadas y serán adjudicadas. Esas eran viviendas primera oportunidad, eran viviendas destinadas a jóvenes. En cuanto a la de Benalúa Sur, está en redacción el proyecto. Ahí queremos replicar el modelo de Plaza de América, ese modelo intergeneracional donde jóvenes y personas mayores comparten espacios, elementos comunes y se ayudan y colaboran. Es un proyecto que en Plaza de América fue absolutamente rompedor. Está siendo replicado en muchísimos sitios. El éxito es absoluto, porque esa corresponsabilidad entre jóvenes y mayores es muy enriquecedora para todos. Personas mayores que tienen su apartamento, que no necesitan más que su apartamento, pero tienen su propia autonomía y su independencia, con jóvenes que tienen su primera oportunidad y tienen la responsabilidad de cuidar de sus vecinos mayores, igual que sus vecinos mayores tienen la responsabilidad de ayudar en ese arranque, en ese inicio a los jóvenes. Ese es el proyecto que es más grande, es un proyecto más grande que el de Plaza de América, pero que ha sido un verdadero éxito. Por tanto, San Gabriel en plena ejecución de las obras y es una cuestión de meses su finalización, y Benalúa Sur, el intergeneracional de Benalúa Sur, que está ahora mismo en redacción el proyecto. Iván. Vicente ha hablado de intervenir el mercado. A mí me gustan más otras palabras, más tipo incentivar y dinamizar, ¿no? Porque intervenir el mercado desde la administración pública a veces produce el efecto contrario, como estamos viendo que está ocurriendo también a nivel nacional o a nivel autonómico, donde se están poniendo en otras autonomías pues ciertas medidas de intervención que lo que están propiciando es precisamente lo contrario, ¿no? Que salgan viviendas del mercado y que esas viviendas, pues los propietarios, por la falta de seguridad que tienen actualmente muchos propietarios a la hora de poner vivienda en alquiler, decidan retirarlo. Por el lado de la incentivación y la dinamización, estamos hablando mucho de vivienda social, pero me gustaría, por recordar y ver cómo nos encontramos ahora mismo en Alicante, ¿cuáles son las grandes actuaciones previstas, cuáles son las grandes bolsas de suelo donde
con iniciativa privada se van a poder desarrollar vivienda para que Alicante pueda cumplir con las expectativas y con la gran demanda de vivienda por ser un polo de atracción de toda Europa de gente que quiere venir a vivir a la ciudad? Bien, eso entra ya directamente de lleno en el Plan General Estructural que hoy precisamente, y vengo esta tarde, he estado presentando ese ciclo de 6 talleres de participación pública para ya dar la aprobación definitiva al borrador del Plan General Estructural. Hoy he destacado, en primer lugar, que nunca habíamos llegado tan lejos en la elaboración del Plan General. Un Plan General que es de 1987 y que está diseñado para una ciudad que ya no existe. Es decir, en 2026 la ciudad es absolutamente distinta. No podemos continuar con modificaciones puntuales y lo que necesitamos es repensar, como se dice ahora, repensar todo el modelo. Bien, pues esas bolsas, precisamente, lo que nos permiten ahora mismo es el desarrollo de más de 6.000 viviendas que están ahora mismo en marcha, ¿vale? Más de 6.000 viviendas que ocupan el APA 9, Lomas de Garbinet, Nou Albufereta, y luego desarrollos como el PAU 3, que en total van a suponer unas 6.000 viviendas, de las cuales ya hemos anunciado que entre el 30 y el 40% estarán reservadas a viviendas públicas, viviendas de protección, ¿vale?, en sus distintos niveles. ¿Por qué? Lo estabais planteando, es decir, necesitamos generar suelo para vivienda protegida y tenemos que garantizarlo. Si ese suelo y en esas promociones que ya están en marcha, cuyos planes hemos aprobado en este mandato, los planes parciales los hemos aprobado en este mandato, hacemos esa reserva entre el 30 y el 40%, que es muchísimo más de lo que había. Entonces, intentamos compensar una ley de la vivienda que tú apuntabas, que es absolutamente lesiva para poder generar vivienda, porque genera inseguridad en el propietario. Una ley que no reconoce que la propiedad privada es un derecho, que lo que reconoce es que la vivienda ocupada es el derecho, es decir, estar en una vivienda es el derecho, y si la ocupas lo único que estás haciendo es ejercer un derecho y te llevas por delante el derecho a la propiedad privada, hace que los propietarios, uno, no inviertan en vivienda, dos, no saquen al mercado en alquiler una vivienda que pueden perder. Eso es una de las mayores atrocidades que se han hecho en este país con la ley de la vivienda, y el resultado es el que estamos viendo. Hay que modificar esa ley de la vivienda. Mientras tanto, lo que estamos haciendo otras administraciones que no tenemos la competencia de modificar esa ley es poner las condiciones necesarias para que se haga vivienda asequible, vivienda que en compra o en alquiler pueda ser asequible para las personas. En cuanto al futuro, es ahora cuando se está decidiendo dónde estarán el futuro desarrollo. Y el futuro desarrollo necesariamente tiene que bascular hacia la zona, acercarnos hacia San Vicente y la autovía, y extendernos por el sur de Alicante, pues diría la zona de Babel, es continuar. Son cuestiones que ya se han puesto encima de la mesa, pero también son las cuestiones que ahora son objeto de debate en estas jornadas del Plan General, que yo animo a todo el mundo que las siga y participe en ellas. Hoy ha sido la primera mesa, efectivamente, ha estado el alcalde antes de venir para Alacantí Televisión, esa mesa de diálogo, la primera hablando de infraestructuras verdes. Tengo que parar, Luis, publicidad obligada también, y seguimos, si le parece, en este punto, ¿no? El nuevo Plan General Estructural. Se han hecho algunos anuncios interesantes, desde reserva de suelo para el Hospital General, que Alicante puede triplicar incluso sus zonas verdes. Anuncios interesantes que, si le parece, vamos a detallar ahora. Paramos simplemente minuto y medio obligado por la publicidad y seguimos en este especial escenario, y nos acompaña el alcalde de Alicante, Luis Bárcala. Aquí les esperamos.